Señor, te damos gracias en este día. Pedimos que nos hables a través de tu palabra, a través de tu siervo, que sigas, Señor, enriqueciendo nuestras vidas con ese tesoro precioso de tu palabra. Señor, edifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor por esta preciosa mañana que nos ha dado el Señor, en la cual nos podemos congregar y glorificar su santo nombre. Gloria al Señor Jesús. Hemos pasado un tiempo maravilloso, un tiempo de victoria, un tiempo de crecer en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Amén. Yo ayer hablaba con mi esposa, me decía que cómo me estaba yendo. Yo le dije que muy feliz, que gracias al Señor yo estaba muy feliz aquí con los hermanos de la iglesia de Boyacá Real. Me he sentido muy bien, gracias al Señor. He visto cómo la iglesia tiene ese amor por la palabra de Dios, y esto es precioso, porque cuando hay una iglesia con amor por la palabra de Dios, es una iglesia poderosa en la fe. Amén. Es una iglesia que conoce su fundamento, que sabe en qué está sostenida. Amén. Y nos gozamos en el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el programa de la unicidad de Dios, la semana de la unicidad de Dios. Y hemos visto, hoy vamos a entrar al cuarto tema. Hoy en la mañana hemos visto el tema 1, la Biblia enseña que solo hay un Dios. El tema 2, el misterio de la voluntad de Dios. El tema 3, que fue el que vimos anoche, el cumplimiento del misterio de la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver el tema número 4, que habla acerca de el lenguaje alegórico y el lenguaje explícito. Amén. Vamos a hablar acerca de ese tema. Quiero que prestemos muy buena atención, así como hemos estado atentos a lo largo de toda esta semana, y estemos muy atentos a la enseñanza de esta mañana, que también es muy importante. En la segunda dominical vamos a ver el tema Jesús, Dios en la carne. Amén. Voy a invitarles, hermanos, abramos la Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo número 13 y versículo 10. Vamos a leer de manera alternada hasta el versículo 17. Evangelio según Mateo, capítulo número 13, del versículo 10 al versículo 17. Vamos a leer de manera alternada, de manera antifonal. Amén. Dice la escritura así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Amén. Y vuestros oídos porque oyen. Y leamos todos el 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Dando un fuerte gloria a Dios, podemos tomar asiento. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Le preguntaron al Señor: ¿por qué les hablas por parábolas?
el Señor estaba hablando a las multitudes, enseñándoles la palabra del Señor, pero el Señor les habló a través de parábolas. Le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice el Señor: porque a vosotros os es dado a saber el reino o los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que Jesús en muchos de sus discursos utilizó un lenguaje enigmático, un lenguaje a través de parábolas, un lenguaje que parece, digamos, de alguna manera un lenguaje difícil, complicado. Pero nosotros tenemos que mirar algo sobre el lenguaje enigmático. Mire, ¿por qué el Señor utilizó este tipo de lenguaje? Dice: porque la gente realmente no deseaba oír ni ver ni comprender más acerca de Dios. Cuando le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Dice: mire, es que ha pasado en este pueblo algo. Ellos de oído oyen y no entienden, viendo ven y no perciben, porque es que el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo se ha vuelto un corazón duro. ¿Sí? Se ha vuelto un corazón duro. Han cerrado sus oídos, por eso oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para no ver, y no pueden entender para que se conviertan y yo los sane. Es decir, Jesucristo utilizó un lenguaje enigmático porque realmente la gente no deseaba oír, ni ver, ni comprender más acerca de Dios. Por lo tanto, Jesús les habló en parábolas para que solamente los que tuvieran verdadera hambre y sed de justicia fueran saciados, para que solamente los buscadores sinceros y diligentes encontraran la verdad. Amén. Y eso fue lo que el Señor les está diciendo ahí. Antes de esta porción que nosotros leímos, vemos que Jesús está frente a una multitud, y cuando está frente a esa multitud, Él les dice una parábola. Les dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice el versículo 13:3: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí el Señor había dado una enseñanza poderosa acerca del reino de Dios, acerca de lo que es el evangelio y los diferentes tipos de personas a los cuales llega la palabra del Señor. El pueblo oyó la palabra, pero no pudo comprender a profundidad. Pero el Señor dijo: es que no les quise hablar de otra manera, porque era que el pueblo estaba con el corazón duro. Cuando el Señor les dice: es que a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, comienza a explicarles la parábola. Y les dice: les voy a explicar la parábola. Oigan la parábola, se la voy a explicar. Dice el Señor: cuando alguno oye la palabra del reino y la entiende, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y les explica el Señor la parábola. Amén. Nosotros vemos un versículo allá en Juan 16:25 que dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Amén. Mucha gente dice: pero ¿por qué el Señor, si la unicidad de Dios es verdad,
Si Dios es un solo Dios y si Él fue manifestado en carne, ¿por qué entonces hay textos que parecen tan difíciles en la Escritura? Pero la realidad es que no es que los textos sean difíciles en la Escritura, no, porque el que tiene la revelación de Dios entiende la palabra. Amén. Pero es para aquel que no quiere entender la palabra, hacia la cual la palabra se le vuelve un tropiezo, cuando no debe ser así. Porque lo que Dios quiere es que nosotros entendamos la palabra. Amén. Pero ¿a quién le va a revelar el Señor la palabra? Al que busca sincera y diligentemente la enseñanza de Dios. Amén. Mucha gente dice, vea, pero si era verdad que Dios se manifestó en carne, entonces ¿por qué nos hablan que del Padre, que del Hijo, que del Espíritu? ¿Por qué nos dicen una cosa y por qué nos dicen otra? No, así nosotros podamos explicar por qué esa confusión tan innecesaria. Una pregunta que se hace la gente. Otra pregunta más que nos hacemos nosotros mismos también: ¿por qué la gente no entiende esta palabra tan preciosa? ¿Por qué la gente no entiende que hay un solo Dios y que fue manifestado en carne? Amén. ¿Por qué no lo entienden? No porque la palabra de Dios sea el problema, no, el problema está en el corazón del hombre. Amén. Y Dios quiere revelarle a la gente la verdad de su palabra, pero quiere un corazón dispuesto. Quiere un corazón que esté con el deseo de saber más acerca de Dios, porque acerca de esta verdad no se aprende a través de un estudio liviano de la palabra de Dios, no, se aprende a través de escudriñar las Escrituras y meternos en ellas. Amén. Por eso la gente escuchaba acerca del Padre. Jesucristo hablaba acerca del Padre. Tanto era la confusión hasta en sus propios discípulos que los mismos discípulos le dijeron: Señor, pero es que muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor les dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo es que dices tú que te muestre al Padre? Amén. Hasta en ellos había una confusión. Ellos todavía no habían podido entender bien, pero el Señor les dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Amén. La Nueva Versión Internacional dice en este mismo versículo así, dice: les he dicho todo esto por medio de comparaciones. El que en la Reina Valera dice alegorías, aquí dice por medio de comparaciones. Pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Amén. Para que ustedes entiendan lo que yo les estoy hablando. Amén. ¿Cuándo empieza el Señor a hablar claramente? Cuando cada uno de nosotros dispone su corazón para la palabra de Dios. Amén. Por eso hay tanta gente que lleva tanto tiempo leyendo la Escritura, que lleva tanto tiempo estudiando teología y haciendo estudios superiores en la Biblia y todo lo demás, y no han podido entender esta preciosa verdad. Amén. Porque el corazón de ellos se ha engrosado, lo que dice la Escritura. El corazón de ellos se ha engrosado. De oído oyen, pero no comprenden. Y viendo ven, pero no perciben. Amén. Porque el mismo texto que les está enseñando la verdad de un solo Dios, en ese mismo texto ellos están viendo otra cosa. Amén. Ellos están viendo a un delegado, están viendo a un segundo Dios, están viendo a otra segunda persona, están viendo una cantidad de cosas que la Escritura no les está enseñando. Amén. Y viendo ven y no ven. Amén. Pero dice: pero gracias al Señor y bienaventurados vosotros porque veis y oís la palabra del Señor, porque la entendemos. Amén. Entonces hay un lenguaje enigmático en la Escritura, lo hay, a causa de que Dios vio los corazones de los hombres endurecidos y gruesos, y Dios ha querido que solamente los buscadores sinceros puedan encontrar la verdad. Ahora, ¿eso quiere decir que la verdad es imposible encontrarla? Jamás. Pero se requiere un corazón dispuesto. Amén. Se requiere un corazón que esté entregado al Señor para poder recibir la palabra. Amén. Por eso nosotros hablamos en misterios la palabra de Dios también. Pero se requiere un corazón sincero para poder comprenderla. ¿Cómo podemos nosotros entender el lenguaje enigmático acerca del Padre y del Hijo? Hay que tener presente que siempre que en la Escritura hay una parte enigmática, en el contexto de la Escritura,
encontramos una parte clara o explícita que nos ayuda a entender esa parte enigmática. Amén. La información clara nos proporciona pistas que resuelven el lenguaje enigmático presentado. Amén. Siempre, siempre es una constante en la escritura. Cuando usted vea una parte que parece algo complicada, sepa que en el mismo contexto ahí hay pistas en el lenguaje claro para poder comprender la palabra de Dios. Amén. Y aunque parezca que Cristo nos está hablando o en realidad nos está hablando en alegorías acerca del Padre y acerca del Hijo, si nosotros nos vemos y nos apropiamos del mensaje claro de la escritura, vamos a poder comprender la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, está el texto de Mateo 28:19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay un lenguaje enigmático. Amén. Hay un lenguaje enigmático. Mucha gente cuando llega al texto se imagina cosas que el texto no está diciendo. Nosotros conocemos las interpretaciones que hay alrededor de ese texto. Algunos dicen: mire, ahí se está hablando de 3 personas divinas y distintas. Pero la respuesta que nosotros tenemos que hacer, o la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿realmente el texto de Mateo 28:19 dice que hay 3 personas distintas y un solo Dios verdadero? No dice eso. El texto de Mateo 28:19 nunca dice eso. Por lo tanto, usted no puede partir de una enseñanza que no está en la escritura para interpretar la escritura, porque usted ya va a cometer un error. Amén. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es ir a la parte clara de la escritura, a ver qué nos enseña la parte clara de la escritura. Pero miremos ahí que ninguna parte de la Biblia nos dice que hay 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Mateo 28:19 no nos está diciendo que hay 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, para que uno llegue a pensar que Mateo 28:19 está hablando de algo que no está hablando. Amén. Por eso dice la escritura, ahí está la porción de la Biblia. Y hay gente que viendo no ve y oyendo no entiende. Amén. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. ¿Por qué? Porque en el mismo texto que ha servido de tropezadero para muchos, para nosotros ese mismo texto se ha convertido en bendición. Amén. Porque la escritura es la que tiene el problema. No, la escritura no tiene ningún problema. El problema lo tiene el hombre. Amén. Que no quiere entender la palabra de Dios. El que quiera entender, entiende. El que quiere que la palabra de Dios cambie su vida y le transforme, entiende la palabra. El que no quiere y se quiere someter a las tradiciones de los hombres, se queda en las tradiciones de los hombres. Amén. Así pasa. Voy a invitarles a que miremos Mateo 28 y abran sus Biblias ahí. Abran sus Biblias ahí, Mateo 28, y vamos a mirar algo. Dice desde el versículo 16 así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó diciendo, vea, ¿qué les dijo Jesús? Les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sobre quién está girando el discurso en este momento? Sobre Jesús. Amén. Él concentra la atención de ellos en Él. Les dice: discípulos, no se confundan. Toda potestad me ha sido dada. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el hombre perfecto. Y ahora ya glorificado iba a recibir todo poder y autoridad. Amén. Dice: todo poder y autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego sigue el discurso y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿En quién está girando el discurso otra vez? En Él, en Jesús. Porque dice: guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En quién está girando el discurso? En Jesús. Amén. Entonces ahora vamos al texto ya de Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice: vayan a todas las naciones y bautícelos en el nombre. El nombre. ¿Cuántos nombres? Uno.
En el nombre, no dijo en los nombres, sino en el nombre. En el nombre. ¿Sí? En el nombre de uno que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Cuando habla del nombre, un solo nombre, está identificando a un solo ser que tiene un nombre para la salvación. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre salvador? ¿Cuál es? Nosotros nos damos cuenta, por eso es que nosotros nos damos cuenta que cuando los apóstoles que estuvieron con Cristo Jesús, que estuvieron con Él, que recibieron su palabra, tuvieron que bautizar a la gente. Cuando ellos tuvieron que bautizar a la gente, ellos entendieron que Jesucristo estaba hablando era de un nombre. Amén, de un nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesús. ¿Cuál es el único nombre en el cual hay perdón de pecados? Según Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es Jesús, el nombre de Jesús. Hay un ejemplo que me gusta y que nos puede servir aquí para el caso. Y es que alguien puede llegar, digamos, pongamos un ejemplo, pongamos una comparación, porque así fue como el Señor nos habló. Dice: yo les hablaré por comparaciones, ¿cierto? Por alegorías. Entonces tenemos que entenderlo a través de comparaciones. Pongamos un ejemplo. Un profesor está en una clase y le dice a los niños: niños, escriban el nombre del presidente de la República de Colombia y me lo traen. Entonces vienen los niños con la tarea. Viene un niño y le entrega al profesor. El profesor ve y dice: Juan Manuel Santos. Muy bien. Y viene otro niño y le trae la tarea y dice: el nombre del presidente de la República de Colombia. Dice: pero mijito, yo le dije que escribiera el nombre del presidente, no que me repitiera lo que yo le dije. ¿Sí? Yo le dije fue que escribiera aquí el nombre. ¿Quién hizo bien la tarea? El que escribió el nombre. El otro lo que hizo fue repetir lo que el profesor le dijo. Amén. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos cuando se está bautizando a la gente? Que se obedezca el mandamiento de Dios, no que se repita. Porque cuando usted lo está repitiendo, en realidad no está obedeciendo. Hay que cumplir el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que se bautice en el nombre. Amén. En el nombre. No que se repita el mandamiento de Dios. Por eso cuando a Pedro le tocó bautizar a la gente en el primer mensaje, en el día del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, él les dijo: así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús como 3,000 personas. Amén. Y luego también vemos en Hechos 8:16 que cuando Felipe va a predicar a Samaria, allá también Felipe bautiza a la gente en el nombre de Jesús. Porque algunos dicen que el bautismo en el nombre de Jesús fue solo para los judíos, pero también vemos a Felipe bautizando samaritanos en el nombre del Señor Jesús. Luego vemos al apóstol Pedro en la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio él bautiza también a los de la casa de Cornelio en el nombre de Jesús, como lo dice Hechos 10:48. Hechos capítulo número 10 versículo 48 dice que ellos recibieron el Espíritu Santo, que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y dice: entonces Pedro dijo, el 47: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han creído, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Los gentiles también se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo también bautizó a unos que fueron discípulos de Juan, y en Hechos 19:5 nos dice que él los bautizó en el nombre del Señor Jesús, y eran gente gentil. Es decir, todo el mundo debe ser bautizado en el nombre de Jesús, y eso es lo que nos enseña el texto de Mateo 28:19. Amén. Pero el texto se ha convertido en tropezadero para algunos, que viendo ven y no perciben, que oyendo oyen y no comprenden. Amén. No comprenden. Hay algo incluso que uno podría profundizar más acerca del nombre de Dios. El estudio del nombre de Dios es un estudio también hermoso, que también se puede profundizar muchísimo en él, pero ahorita lo vamos a tocar de una manera rápida. Y es que el nombre de Dios representa primero la presencia de Dios. Amén. Cuando usted invoca el nombre de Dios, está
invocando la presencia de Dios, la revelación de su carácter, su poder y su autoridad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Dios en el tiempo antiguo se quiso revelar al hombre, Él se reveló a través de unos nombres o títulos. Todas las veces que Él quería revelarle algo nuevo al hombre, de su ser, de su carácter, de su esencia al hombre, Él se lo revelaba por medio de un nombre. Por ejemplo, vemos el nombre de El Elyon en Génesis 14:18, que traducido al español es Dios Altísimo. Y se dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Del Dios que es alto y sublime. También en en Génesis 17:1 se dice que Abraham, cuando Dios se le apareció para ratificarle la promesa que le había hecho y para que no desmayara, le dijo: tranquilo Abraham, usted ya es viejito, pero tranquilo, mire, yo soy el Shaddai, es decir, yo soy el Dios Todopoderoso. Confíe en la promesa que le hice, que aunque usted esté viejito, yo le voy a proveer. Lo que yo le prometí se va a cumplir. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, para que Abraham pudiera confiar en Dios. Amén. Entonces Abraham, cuando entendió que Él era el Todopoderoso, dijo: pues si es Todopoderoso, puedo confiar en Él, porque el Todopoderoso todo lo puede. Así yo estoy como muerto, como anciano, de mí también va a salir una muchedumbre de gente, es una nación grande. En Génesis 21:33 Dios se reveló como el Olán, o el Dios eterno. Cuando Dios se le apareció a Moisés para que libertara al pueblo de Israel, Él se apareció como Yahvé o Jehová. Moisés le dijo: Señor, mire, yo voy a ir al pueblo. Bueno, cuando se le apareció primero le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces le dice Moisés: Señor, pero tú me envías a un pueblo grande, a un pueblo difícil, y ellos me van a preguntar por tu nombre. ¿Y yo qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Si tú no me dices tu nombre, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciéndole Moisés es: yo necesito saber usted quién es, porque el nombre simbolizaba el carácter, la esencia, el poder y la autoridad de Él. Y entonces Dios le dice: yo soy el que soy. Amén. Es decir, yo soy el que existe por mí mismo. Nadie me da la vida, yo vivo por mí mismo, y a todos los demás que viven es porque yo quiero que vivan. Amén. Es decir, yo existo por mí mismo, yo soy el autoexistente. Y así se le reveló el Señor y le dijo: yo soy. Y cuando Moisés habló de Él, entonces le dijo: Él es, que parecido en que es algo que se ha traducido como Yahvé o Jehová, que significa Él es. Él es. Cuando Dios habla en primera persona de Él mismo, Él dice: yo soy. Cuando el pueblo se refería a Él, decían: Él es. Y era Yahvé o Jehová. Amén. Que era reconociendo que Él es el autoexistente, el eterno. Amén. Y luego empezó Dios a revelar nombres compuestos. Entonces, a través de la unión del nombre Yahvé o Jehová, se le añadía otra virtud o característica al nombre de Dios. Y entonces, por ejemplo, apareció Jehová Rafa, que significa Jehová el sanador. El pueblo sabía que entonces Él es el que autoexiste, Él es el autoexistente, pero también me sana. Amén. Jehová Ra, Jehová es mi pastor. Él es el autoexistente, pero también es mi pastor, me cuida como un pastor cuida a una oveja. Y en cada uno de esos nombres Dios revelaba algo de su carácter, de su esencia. Amén. Entonces Dios llegó a tener una multitud de nombres por medio de los cuales Él revelaba algo de su carácter, algo de su ser, algo de su poder y de su autoridad. Amén. Entonces la pregunta es la siguiente: si Dios tiene muchos nombres, ¿será que entonces por cada nombre que Él tiene, Dios es una persona diferente? No, porque entonces Dios sería 100, 150, 200 personas diferentes según los nombres o títulos que Él tuviese. Amén. Para nosotros realmente el número 3 con relación a Dios no es importante. Nosotros ya lo hemos hablado o lo hemos visto en la primera enseñanza cuando dijimos Dios es uno. La Biblia nunca, y esto es muy bueno que lo tengamos presente, nunca le da ninguna relevancia al número 3. Y mucho menos en aplicación a Dios, jamás le da ninguna relevancia. Cuando la Escritura dice
que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí no está haciendo ninguna relevancia sobre el número 3. En realidad, no tiene ninguna relevancia. Por ejemplo, nosotros podemos también decir, mire, cuando usted se bautice, bautícese en el nombre del que es el sanador, bautícese en el nombre del que es el eterno, bautícese en el nombre del que es el pastor de su pueblo, bautícese en el nombre de aquel quien es el todopoderoso. Y no por eso le estamos diciendo a la gente que hay más personas divinas y distintas, sino que estamos hablando del nombre de Dios en cada aspecto o revelación de su carácter o de su ser. Amén. Entonces dice, bautícese en el nombre de aquel que es Padre. Pero ¿cómo es que Dios es Padre de nosotros? Ya lo hemos dicho y lo hemos repetido varias veces. Porque Él es el creador de nosotros. Amén. Porque Él es el que nos cuida, porque Él es el que nos da el pan, porque a través del nuevo nacimiento Él nos adopta como sus hijos. Amén. Nos adopta como sus hijos, por eso Dios es nuestro Padre. Y dice la Escritura, bautícese en el nombre de aquel que es el Padre. Amén. ¿Por qué Dios es el Espíritu Santo? Porque Dios es Espíritu. Amén, eso es parte de su naturaleza, su esencia. Dios es Espíritu y es Santo. Aquí se habla de lo que Él es, su esencia, su carácter. Dios es Espíritu, Dios es Santo. Por lo tanto, Él es el Espíritu Santo. Amén. Y también dice, bautícese en el nombre de aquel que es el Hijo. ¿Por qué es el Hijo? Porque Dios fue manifestado en carne. Amén. Cuando nosotros partimos del conocimiento del misterio de la voluntad de Dios, cuando llegamos a estos textos de la Escritura, que parecen difíciles, que parecen enigmáticos, nosotros los vamos a comprender perfectamente porque tenemos el amor por el misterio de la voluntad de Dios, que desde los tiempos eternos, Dios mismo, Él mismo trazó en su plan, Él mismo deseó venir a salvar al hombre. Amén. Entonces ahí en el texto de Mateo 28:19 se hubiera podido mencionar otra cantidad de nombres de Dios, pero se mencionaron esos 3. Y eso no quiere decir que entonces Dios tenga 3 nombres solamente. No, Dios tenía o se reveló por muchos nombres en el tiempo antiguo. Cada nombre revelaba algo de su ser, de su carácter, de su naturaleza. Amén. Pero llegó el momento en que Él se reveló a través de otro nombre, un nombre más especial. Porque el pueblo conocía cierta parte de la revelación de Él a través de los nombres, pero se le prometió al pueblo, se le dijo, se le anunció, dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Es decir, cuando Él viniera, cuando Dios viniera manifestado en carne, se iba a revelar el nombre que es sobre todo nombre. Vea, todos los otros nombres de Dios revelaban algo de su carácter, de su ser. Pero en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, todos los nombres de Dios confluyen. El nombre de Jesús contiene todos los demás nombres de Dios. El nombre de Jesús contiene toda la virtud de los demás nombres de Dios. Amén. Por eso cuando usted dice Jesús, usted está diciendo que Dios es el Shaddai. También está diciendo que Dios es el sanador, está diciendo que Dios es el pastor, está diciendo que Dios es el Altísimo, porque todo se resume en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa Jesús? Jesús en el hebreo Yeshua. Yeshua. Y Yeshua, el nombre del Señor, significa Jehová Salvador. Jehová Salvador. Yed viene de la contracción del nombre Yahvé o Jehová. Y Shua viene del hebreo Oshua, que significa la salvación. Amén. Por lo tanto, Jesús significa Jehová es el Salvador. Dice en Mateo 1:21, dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Él salvará. Ahora, salvar es toda la consumación del plan de Dios, del misterio de su voluntad. Amén. Porque todo el plan de Dios consistía en salvar al hombre. Amén. En darle al hombre esa altura de la imagen de Dios. Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, la salvación incluye todo lo demás que Dios es. Amén. Todo lo que Dios es, todo lo que usted piensa en Dios. Mire, Él es el Todopoderoso. Eso incluye o está incluido dentro de la salvación. Él es el Eterno. Eso está incluido dentro de la salvación. Él es el sanador, Él es mi pastor. Todo está incluido dentro de la salvación. Todo está incluido dentro de la salvación. El título del Padre está incluido dentro de la salvación.
Por eso se dice, y se llamará su nombre Padre Eterno. ¿Por qué? Porque en Jesús está incluido el título de Padre Eterno también. Amén. Y se dice, y se llamará también Dios Fuerte, porque en Jesús está incluido el título de Dios Fuerte. Amén. Y se llamará Hijo también, porque en Jesús también está incluido el título de Hijo, porque Dios fue manifestado en carne. Es decir, cuando nosotros decimos Jesús, todo lo que Dios es confluye en el nombre precioso de Jesús. Amén. Por eso dice la Escritura, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el creyente dice, es en el nombre, sobre todo nombre, que me tengo que bautizar. Y se alegra y se regocija y mira los ejemplos del libro de los Hechos y dice, entiendo perfectamente, pastor, bautíceme en el nombre de Jesús. Entiendo que necesito la salvación de mi vida. Amén. Pero hay gente que cuando no entiende esto dicen, no, es que el bautismo no es necesario para la salvación. ¿Se dan ustedes cuenta lo que pasa cuando no se entiende? No, es que el bautismo es en el nombre de una Trinidad. ¿La Biblia dice eso? La Biblia no dice eso por ninguna parte. Y ese texto que era para bendición se les ha convertido en tropezadero. Amén. Se les ha convertido en tropiezo. ¿Por qué? ¿Porque la Escritura era culpable por eso? De ninguna manera. ¿Porque Dios es culpable por eso? No. Pero porque el Señor dijo, mire, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y no quieren oír. Amén. Yo necesito corazones verdaderamente sensibles a mi palabra, que verdaderamente entiendan la palabra. Si ustedes quieren comprender ese lenguaje, si ustedes quieren comprender lo que está ahí, claramente les hablaré acerca del Padre. Ahora les hablo en alegorías, pero si quieren oír, si quieren entender, si quieren profundizar en la palabra, si quieren ser bendecidos con esta palabra de verdad, claramente les anunciaré acerca del Padre. Amén. Por eso dice la Escritura, bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Amén. La palabra de Dios. Amén. Y el hombre que quiere tener intimidad con Dios, Dios lo invita, así como invitó a los apóstoles y les explicó la parábola del sembrador. Así mismo Dios nos lleva con su mano y nos explica mucho mejor para que podamos comprender los misterios del reino de Dios. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Otro relato está en Mateo 3 del 16 al 17. Dice la Escritura, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Un texto precioso que trae una enseñanza impresionante. Pero mucha gente cuando va ahí dice, hay tres personas diferentes. Y la pregunta es, ¿esa porción de la Escritura está diciendo eso? ¿Está diciendo que hay tres personas diferentes? ¿Que hay un solo Dios verdadero? No está diciendo que hay tres personas diferentes y un solo Dios verdadero, jamás está diciendo eso. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Escritura? ¿Qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de esa porción? Si nosotros abrimos la palabra de Dios ahí, dice ahí en el 13, Jesús vino para ser bautizado, vino a Galilea para ser bautizado. Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Amén. Yo necesito, es que mira Jesús, tú no eres pecador, tú no tienes que arrepentirte, tú no tienes que venir al bautismo. ¿Para qué vienes? Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Y Jesús le respondió, mire Juan, deja que pase así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Si el Señor Jesús, que es santo, que es limpio, que es inocente y que no necesitaba ser bautizado, fue bautizado, imagínense nosotros que tenemos la mancha del pecado. Amén. ¿Cuánto más nosotros necesitamos el bautismo? Y él dice, es necesario para que se cumpliese toda justicia, porque él es nuestro ejemplo. Amén. Él es nuestro ejemplo. Cuando nosotros vemos el relato del bautismo de Jesús, tenemos que darnos cuenta que ese relato del bautismo de Jesús no solamente aparece en el texto de Mateo,
sino que también en el Evangelio según Juan, en el Evangelio según Lucas, en el Evangelio según Marcos se habla también acerca de el bautismo de Jesús. Miremos por ejemplo en Juan 1:33 al 34, dice: yo no le conocía. O sea, Juan tenía que bautizar al Mesías, al Cristo, pero él no lo conocía, él no sabía quién era el Mesías. Venía mucha multitud a ser bautizada por Juan, mucha gente venía, dice la escritura, venía gente en cantidades y venían a ser bautizados por Juan. Entre toda esa multitud que venía, ahí venía el Mesías, ahí venía el Cristo, y Juan no lo conocía, Juan no sabía quién era, ¿sí? Y Juan dice: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea Dios, que fue el que lo envió a bautizar, le dijo: sobre quien viere descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que ese es el Hijo de Dios. Amén. Volvamos entonces al relato del bautismo de Jesús. Allá va el Señor a ser bautizado. Juan no sabe quién es entre toda la multitud, pero de pronto Juan ve desde los cielos al Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma sobre el hombre Cristo Jesús, sobre el Hijo de Dios. Porque Cristo Jesús, como Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne, como un hombre, ¿cierto? Ahí estaba en ese día el hombre Cristo Jesús, Dios manifestado en carne, e iba rumbo al bautismo. Juan no sabía quién era, pero a Juan se le dijo, y esa visión del Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma, parece que fue algo que solamente vio Juan, ¿sí? Porque se le dijo: sobre el que usted vea descender el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, ese es el que bautiza. Miren ustedes, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué puede bautizar con el Espíritu Santo y fuego? Porque él, más que un hombre, es Dios mismo también. Él es el Espíritu Santo. Amén. Y entonces ahí estaba Juan y ve descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre Cristo Jesús. Y esa señal la ve Juan. Amén, él la ve, solamente Juan parece que es el que la ve. Pero también cuando Cristo Jesús está siendo bautizado, cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado, entonces escucha una voz desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esa voz la oyó toda la gente que estaba en ese lugar. Toda la gente. Dios dio testimonio acerca de su Hijo, Cristo Jesús, el hombre perfecto, que no necesitaba ser bautizado, pero estaba siendo bautizado. Su manifestación en carne. Dice, a toda la gente le dio testimonio: escuchen, este que está siendo bautizado, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Dios en ese momento actuó simultáneamente en dos roles o funciones. Amén, como lo vimos ayer. Simultáneamente en dos roles o funciones distintas pero complementarias. Amén. Él como Padre dio testimonio de que esa humanidad que estaba ahí era el Hijo de Él, por medio del cual venía a salvar. Amén. Y ahí también estaba el Hijo dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Amén. Vemos entonces en ese texto el cumplimiento del misterio de la voluntad de Dios. Amén. Pero nunca vemos un misterio trinitario de personas divinas y distintas. Amén. Por lo tanto, nosotros no debemos pensar lo que la Escritura no dice. Y mucha gente ahí dice: ahí hay tres personas diferentes. Porque ellos no pueden entender o no pueden concebir que Dios pueda estar en el cielo y a la misma vez en la tierra manifestado en carne. Ellos creen, algunas veces llegan a creer que Dios es parecido a nosotros o limitado como nosotros, que solamente podemos ocupar un espacio. Pero Dios puede estar en el cielo, amén, como el Padre rigiendo el universo, y a la misma vez puede estar como el Hijo en el río Jordán siendo bautizado por Juan. Amén. Y eso no enseña que Dios sea más que uno. Es un solo ser, actuando como Padre y a la vez actuando como Hijo. Amén. Y eso es lo que nos enseña el bautismo del Señor. También dice otra porción de la Escritura. Jesús estaba haciendo una oración. Dice: Padre, ya estaba Jesús antes de la crucifixión, haciendo una oración. Y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay un lenguaje enigmático ahí. Amén. Un lenguaje enigmático hay ahí. El que no entienda el lenguaje puede tropezar, porque viendo ve, oyendo oye, y ahí va a tropezar en ese texto. Pero Dios quiere revelar algo a la gente. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Es la escritura el problema? No es la escritura el problema. ¿Es Dios el problema? No es Dios el problema. ¿Es el hombre que tiene el corazón pesado para ver y oír y entender el que tiene el problema? Sí, ese es el que tiene el problema. Amén. Porque si el hombre tiene su corazón dispuesto, va a poder entender y recibir la palabra de Dios. Amén. Y aquí nosotros entendemos por qué mucha gente no entiende el misterio de Dios en Cristo. Por qué mucha gente no entiende el misterio de la piedad, del amor, de la misericordia. Porque su corazón todavía no está dispuesto para Dios. Por eso nosotros tenemos la obligación de predicar la palabra, de anunciarla, para que la gente la pueda comprender, para que la gente la pueda entender. Amén. Tenemos que nosotros seguir anunciando el evangelio, porque Dios llamará a los que son de Él. Amén. Dios atraerá a los que son suyos. Y dice entonces, y vamos a analizar esta escritura. Padre, está orando Jesús, ¿sí? Está orando y dice: ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué nos enseña esta porción de la escritura? Nos enseña primero la verdad de la manifestación de Dios en carne. Porque para que Jesús necesitara orar y para que pudiera orar, debía ser un auténtico ser humano. Amén. Mire, los dioses, o Dios, pero más bien digamos así, Dios no ora ni necesita orar. ¿Sí? Dios no ora ni necesita orar. Si uno pensara que hay una persona divina y distinta, aparte del Padre, aparte de Dios el Padre, entonces esa persona divina y distinta, si fuera Dios, no necesitaría orar ni podría orar. Porque la oración es algo que hacen los seres humanos. Amén. Los seres humanos son los que oran para acercarse a Dios. Y Jesús estaba orando. Por lo tanto vemos aquí la verdad de la encarnación. Amén. Ayer veíamos que se decía a mucha gente: no, es que las oraciones de Jesús demuestran que la unicidad de Dios no es verdad. No, antes al contrario, demuestran la verdad de la unicidad de Dios. Porque demuestran que Jesús como ser humano necesitaba orar. ¿Para qué? Para dar ejemplo a todos nosotros de cómo teníamos que orar. Porque es que Él vino a darnos ejemplo en todo para que siguiéramos sus pisadas. Amén. Entonces Jesús está orando. Dice: Padre, glorifícame tú, glorifícame. Es decir, está pidiendo por una gloria que no tiene. Porque dice: glorifícame, ¿cierto? En ese momento está orando, pidiendo por una gloria que todavía no tiene, todavía no la tiene. Glorifícame tú al lado tuyo. Pero luego dice, y da por hecho que ya esa gloria la va a recibir. Y dice en el versículo 22, dice: la gloria que me diste, yo les he dado, yo les he dado. Vea, Él está pidiendo por una gloria, ¿cierto? Glorifícame. Y luego dice: esa gloria que tú me das a mí, como el Hijo del Hombre, como el Hijo tuyo, como este hombre aquí, el perfecto hombre, esa gloria que voy a recibir, también se la voy a dar a los demás, a todos mis seguidores, a todos mis discípulos. Amén. Por lo tanto, no se está refiriendo a la gloria divina. ¿Por qué no se está refiriendo a la gloria divina? No se está refiriendo a la gloria divina porque dice en Isaías 42:8, dice: yo Jehová, y a otro no daré mi gloria. Amén. La gloria divina de Él no se la da a nadie. Amén. Vea, Dios no comparte su gloria divina con nadie. Amén. Pero Dios estaba dándole una gloria al Hijo, y el Hijo esa gloria se la iba a dar también a todos los demás. ¿De qué gloria se estaba hablando? Se estaba hablando de la glorificación, de la exaltación de Cristo que iba a recibir a través de ser resucitado y recibir un cuerpo glorioso. Amén. Esa era la gloria de la que Él estaba hablando. Y entonces dice Jesús: esa gloria también, vea, yo se las he dado también a todos ellos. Porque nuestra ciudadanía, ya lo dijimos, está en los cielos.
de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Amén. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros también vamos a recibir la gloria por la que el Hijo oraba. Amén. Y era una gloria que significaba la exaltación de Él. Amén. La exaltación de Él como un hombre poderoso que venció sobre la muerte y que resucitó victorioso para no volver a morir. Amén. Y esa es la gloria que Él dice: la gloria que me diste yo les he dado. Es una gloria que el Hijo recibe y promete dársela a sus seguidores. Amén. Cuando nosotros vemos esa escritura, entonces nosotros leemos la palabra de Dios y dice: Señor, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, glorifícame. Y uno se alegra y dice: Señor Jesús, gracias, porque tú en tu manifestación en carne oraste por una gloria que yo también voy a recibir, que Dios tuvo antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de la fundación del mundo, Dios vio la gloria mía y suya en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Otra vez habla aquí del misterio de la voluntad de Dios que Él hizo consigo mismo en la eternidad. Amén. Otra cosa que vemos en el texto de Juan 17:5 es, segundo, la presencia de Dios. Es decir, el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. El conocimiento anticipado que Dios tiene. Es decir, Dios conoce todo de manera anticipada. Amén. Dice Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Pero sabemos que el cordero fue inmolado hace unos 2000 años. Amén. Pero en la mente de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. De la misma manera, nosotros también recibimos la gloria desde antes de la fundación del mundo, en el propósito de Dios. Por lo tanto, esa gloria que Dios nos ha prometido es real, es verdadera, porque todas las cosas son en Dios, en Él sí y en Él amén. Amén. Si algo nosotros tenemos claro es la gloria que vamos a recibir si permanecemos en las manos del Señor. Amén. Pero hay algo aquí también que quiero mostrarles con respecto al lenguaje, que vale la pena analizar un poco más. Dice el Señor, dice: glorifícame tú al lado tuyo. Dios no tiene lado. Amén. Porque Dios es espíritu omnipresente. Dios no tiene ni derecha ni izquierda. Dios no tiene una mano derecha. Ayer lo vimos que lo pueda limitar. Por lo tanto, hablar del lado de Dios se está hablando en un lenguaje figurado, que tiene la misma connotación de la diestra de Dios. Amén. Entonces dice: glorifícame con tu poder, es lo que está diciendo prácticamente el Señor. Amén. ¿Cómo sabemos nosotros que el lado tuyo es así? Porque tenemos que hacer un estudio sobre lo que significa la diestra de Dios y el lado de Dios. Pero no podemos llegar aquí de manera simplista y leer al lado tuyo e imaginarnos que Dios es como un hombre muy gigantesco, como un hombre muy inmenso, que tiene un cuerpo de hombre, que tiene una mano derecha, que tiene una mano izquierda, que tiene una cabeza y unos pies. No, Dios no es así. Él no es así. Amén. Dios es espíritu. Amén. Dios es omnipresente. Él nada lo contiene. Por lo tanto, el lado tuyo significa es el poder y la autoridad de Él. Amén. Y cuando dice la gloria que tuve contigo, vamos a mirar la palabra contigo. La palabra contigo en el griego es parasoi, y para está en el caso dativo. Dos estudiosos de la escritura que ni siquiera son creyentes en la unicidad de Dios, que son Lowe y Naida, dicen que para en el caso dativo significa en la opinión de, dicen ellos. Ni siquiera son creyentes en la unicidad de Dios, miren ustedes. Pero ellos dicen que para en el caso dativo puede significar en el griego en la opinión de. O sea que ¿qué era lo que estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo: ahora pues, Padre, glorifícame tú con tu poder,
con aquella gloria que tuve en tu opinión antes que el mundo fuese. Amén. Pero ese texto, para poderlo entender, tenemos nosotros que entender todo desde el misterio de la voluntad de Dios. Mire, si nosotros partimos siempre desde el misterio de la voluntad de Dios y decimos cómo se interpreta este texto a partir del misterio de la voluntad de Dios, nunca vamos nosotros a tropezar en la escritura. Nunca. Amén. Y dice la escritura, vea, porque al que tiene se le va a dar más, ¿cierto? Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. ¿Por qué? Porque comienzan cuando llegan a este texto de la escritura y cómo es que la primera persona y la segunda persona vivían en la eternidad antes, en el tiempo, cuando la escritura está diciendo en muchos textos que solamente hay un Dios, que el único Dios es eterno, que no tiene compañeros divinos, que no comparte su gloria con nadie. Y ahora sí, habiendo leído esos textos, cuando llega aquí, se imagina que Dios tiene compañeros divinos. Amén. Y por eso entra la confusión y el tropezadero, porque el que tiene puede recibir más. Mire qué compromiso tan grande el que tenemos hoy. Hoy tenemos una dicha, hoy tenemos una fortuna, una riqueza en Dios. Si usted tiene, puede recibir más. Pero si su corazón es rebelde y llega a la escritura y la lee, aún teniendo la Biblia, mire, aún teniendo la escritura, lo que tiene le será quitado. Porque Dios mira los corazones de los hombres. Amén. Mira los corazones de los hombres. Este otro texto, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo Dios: hagamos al hombre. Entonces, cuando vemos nosotros la escritura, nosotros tenemos que concluir primeramente, y una persona que tenga temor de Dios tiene que concluir primeramente que Dios no hablaba con ninguna otra deidad, porque Él no conoce a otro Dios, ni existe otro igual a Él, ¿cierto? Pero hay gente que llega ahí y dice: hagamos al hombre, y dice: hablaba con otro Dios. Es que no hay un solo Dios, hay varios. Mira, ahí en Génesis se ve que hay varios, y la escritura hay montones de textos que están diciendo solo hay un Dios. Mire, les fue dicho, les fue mostrado que solamente hay un Dios, no piensen diferente. Pero llegan y habiendo leído esos textos dicen: aquí hay más de un Dios. Pero Dios no podía hablar con otro Dios, porque es que la escritura dice que solamente hay un Dios. Amén. Otra gente dice: ¿con quién habló Dios cuando dijo hagamos al hombre? Esa pregunta hecha así, esa pregunta es una falacia de presunción oculta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que es una falacia de presunción oculta? Es donde yo hago algo, una pregunta o una interpretación, pero estoy presuponiendo algo desde antes, ¿sí? Y quiero enredar al que me va a contestar con mi presuposición, ¿sí? Cuando yo digo ¿con quién hablaba Dios?, estoy haciendo una pregunta equivocada. Amén. Porque estoy presuponiendo que Dios hablaba con otro. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es: mire, ¿por qué Dios, siendo único, habló en plural en Génesis 1:26? Esa sí es la pregunta correcta. Si yo empiezo con una pregunta equivocada, muy probablemente mi respuesta va a ser equivocada. Pero si yo hago la pregunta correcta, muy probablemente mi respuesta va a ser correcta. Tengo mayor confianza y seguridad de que voy a llegar a una respuesta correcta. Entonces la pregunta es, cuando alguien le pregunta a usted ¿con quién hablaba Dios?, usted tiene que decirle: un momento. La pregunta es, ¿por qué Dios, siendo único, habló en plural? ¿Sí? Y usted inmediatamente le aleja a la persona la idea de que Dios tiene compañeros divinos. Eso es lo más importante ahí. Desde el principio, corregir el problema que se está presentando. En mi opinión personal, yo creo que cuando Dios dijo hagamos al hombre en plural, siendo que Dios es único, siendo que Él es único, amén, siendo que Dios es uno solo, Él quería mostrar a través de esa pluralización de ese verbo, Él quería mostrar que la creación del hombre es el clímax o lo más importante de su obra. Amén. Nosotros vimos
en la primera enseñanza que cuando Dios se utilizaba la palabra Elohim para hablar de Dios, se tenía que entender ya no como Dios solamente, sino que era algo mucho más grande, algo así como decir el diosísimo o decir el diosazo. Amén. De la misma manera, cuando los hebreos querían mostrar la grandeza, ellos hablaban en plural en ciertos momentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí cuando Dios dijo hagamos al hombre, estaba mostrando que la creación del hombre era el clímax o lo más importante de su obra. Esa es la opinión personal que yo tengo al respecto. También sé que hay otras opiniones, como por ejemplo que se dice que Dios era una referencia a los ángeles, ¿sí? Donde los ángeles no podían crear, pero Dios, por amor y con consideración y respeto por el ejército celestial, dijo hagamos al hombre. Y aunque Dios fue el único que lo creó, los ángeles también estuvieron ahí atentos a la creación del hombre. Es otra opinión que hay. Otra opinión que hay es que es Dios aconsejando con su propia voluntad, o algo así como un soliloquio, Dios aconsejando con su propia voluntad, como cuando usted estaba pensando usted mismo y dice hagamos tal cosa, vamos a hacer tal esto, vamos a hacer lo otro, y es usted mismo hablando consigo mismo. Entonces se dice Dios aconsejando con su propia voluntad, o un soliloquio que se llama. También otros dicen que es una referencia profética a la iglesia, ¿sí? Hay varias opiniones, es lo que quiero mostrarles. Les dije cuál era la opinión que yo pensaba la correcta, pero también entiendo que tenemos que mostrar las otras opiniones. Pero lo que sí es claro es que Dios no hablaba con ningún compañero divino. Amén. Dios no hablaba con ninguno que pudiera estar al lado de Él como Él, porque solamente hay un Dios. Mejor dicho, concluir eso es estar totalmente por fuera de la escritura por completo. Amén. Muchas opiniones podríamos dar, todas con sustento, todas con sabiduría, pero la opinión más necia que uno puede llegar a decir es que Dios estaba con compañeros divinos al lado de Él. Ahora, si Dios estaba con compañeros divinos, hagamos la suposición, pues, hagamos la suposición. Si Dios estaba con compañeros divinos y dijo, hagamos al hombre, ¿quién nos dice que los compañeros divinos eran dos más para ser tres? Hagamos, puede ser 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 10,000, 20,000, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos serían las personas divinas? No habría límite ni nada, no sabríamos ni cuántos eran. Pero eso es una opinión necia, totalmente desenfocada de la escritura. Y esta porción que es para bendición, amén, para muchos se ha convertido en tropezadero. Amén. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados ustedes porque tienen algo, y si tienen van a recibir más. Amén. Porque al que tiene le será dado más, le será añadido más. Amén. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 es una porción que también ha traído muchos problemas a la gente. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hay gente que dice, se ve clarito que hay 2 personas. Es que ustedes, mejor dicho, ustedes son ciegos, le dicen a uno. Ustedes son ciegos, se ve clarito que hay 2 personas en el cielo. Vea, uno sentado en el trono, el otro es el cordero que vino y tomó el rollo, tomó el libro del que estaba sentado en el trono. Pero ¿será que eso es lo que quiere decir esa escritura? Miremos a ver. Apocalipsis 5, ¿sí? Así como todo el libro del Apocalipsis es un libro con un alto contenido simbólico. Eso es lo primero que tenemos que tener presente nosotros. Amén. No solamente Apocalipsis 5, sino todo el libro del Apocalipsis es un libro con alto contenido simbólico. Amén. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Cuando nosotros vamos allá al Apocalipsis, donde habla acerca del misterio de la gran ramera, que está montado sobre la gran ramera que se monta sobre una bestia escarlata, que es una bestia horripilante, y una ramera está subida sobre él.
Todos nosotros inmediatamente sabemos que la ramera no se puede tomar como una mujer prostituta, sino que tiene un simbolismo, un significado. De la misma manera sabemos que la bestia sobre la cual monta la ramera no se puede tomar como una bestia literal, sino como un sistema. Se concluye de parte de los estudiosos de la Biblia que es como el sistema anticristo, el sistema que se opone al Señor. Amén. Y dice, y la ramera estaba sentada sobre muchas aguas. Pero también más adelante dice que las aguas eran gentes, multitudes de gentes. Amén. Entonces, cuando una persona que va a esa porción de la escritura lee esa porción, no se imagina que había una mujer que era prostituta que se sentaba sobre muchas aguas a la vez, porque no lo podía hacer. Amén. Sino que inmediatamente sabe que hay un simbolismo en eso. ¿Sí? Pero cuando llegan a Apocalipsis 5 no entienden que también hay simbolismo que se tiene que entender. Amén. Entonces, Juan dice que vio a Dios que estaba sentado sobre el trono, ¿cierto? Había un solo trono establecido en el cielo. En el trono estaba uno sentado y tenía en la mano derecha un rollo. Amén. Entonces, Juan dice que Dios estaba sentado sobre el trono, pero también dice la escritura que nadie ha visto a Dios ni lo verá jamás. Amén. Por lo tanto, ahí vemos el lenguaje simbólico. Cuando vemos a Dios sentado con el rollo, se nos está mostrando a Dios como el emperador del mundo, de todo lo que existe. Amén. Y Dios, como el emperador del mundo, tenía un rollo, tenía un libro. El libro lo tenía él ahí. Lo tenía. Y ese libro era el libro de la vida. Amén. Era el libro que le da que le prometía la seguridad a los hombres. Amén. Que le prometía la seguridad a los hombres. Ahora, ¿el libro de la vida es un libro? No, no es un libro, es un simbolismo otra vez. Sí, es un simbolismo. Es un simbolismo. Entonces, el Cordero tenía, el que está sentado sobre todo tiene el libro de la vida. Y el libro está sellado con 7 sellos. Amén, está sellado. Para que para que el hombre pueda recibir la virtud de lo que contiene el libro, se tiene que abrir el libro y desatar sus sellos. Se tienen que desatar los sellos primero para poder abrir el libro, para que la virtud del libro de la vida venga entonces de bendición para los hombres. Pero se preguntó en los cielos y en la tierra, ¿quién puede abrir el libro? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y no se halló en el cielo ni en la tierra ninguno digno de poder abrir el libro. Y dice Juan, y yo lloré mucho. ¿Cómo no iba a llorar si él deseaba ver la salvación? Pero nadie, ni en el cielo ni en la tierra, era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Dice, yo lloré mucho, dice Juan. Pero inmediatamente Juan estaba llorando, se le viene una voz profética y le dice, Juan, no llores, no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Amén. El león de la tribu de Judá, el verdadero rey, porque el león es un simbolismo de rey, ¿cierto? Y Cristo Jesús es descendiente de David, por lo tanto heredero legítimo del trono de Israel. Amén. El león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Amén. Y se le prometió que venía, ¿qué? Un león. Un león se le prometió que venía. Pero cuando apareció fue ¿qué? Un cordero. Mire que ahí se ve claramente el lenguaje simbólico. Se le prometió un león, pero apareció un cordero. ¿Y qué vio Juan? A un cordero. Cuando Juan estaba en su visión, algunos imaginan que Juan vio a Jesús en su apariencia de hombre caminando así en el cielo y recibiendo el libro. No, lo que Juan vio fue un cordero. Eso es lo que él dice que vio en la visión. Amén. Pero hay algo más aquí. El cordero estaba como inmolado. Vea, un cordero que era como asesinado, un cordero que estaba como muerto, en otras palabras. Pero aún así caminaba y se movía. Qué cordero tan raro, ¿cierto? Un cordero como muerto, pero caminaba y se movía. Eso es mucho más explicación del lenguaje simbólico que estamos analizando. ¿Usted alguna vez ha visto un cordero muerto caminando? No, ¿cierto que no? No. Pero el cordero era como inmolado y caminaba. Algo más, el cordero tenía 7 ojos y 7 cuernos.
Pregunta para ustedes: ¿alguna vez hemos visto un cordero con 7 ojos? ¿Usted ha visto un cordero con 7 ojos? No, ¿cierto? Es una visión simbólica. Amén. Más del simbolismo que estamos viendo en esa porción de la escritura. ¿Alguna vez ha visto usted un cordero con 7 cuernos? No, de ninguna manera. Pero nos dice la escritura ahí en Apocalipsis 5:6, así dice: miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y dice: los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. La plenitud de la revelación de Dios. Ahora, ¿significa esto que Dios tiene 7 espíritus? No, porque Dios es espíritu y es un solo espíritu. Pero otra vez aquí nos está mandando la escritura a Isaías capítulo número 11 y versículo número 1 y 2. Miremos esa porción de Isaías capítulo número 11 y versículo número del 1 al 2. Dice: saldrá del tronco de Isaí. ¿Y quién era Isaí? El padre de David. Es decir, está diciendo: saldrá un descendiente de Isaí, saldrá un descendiente de David, ¿sí? Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre ese vástago de Isaí, sobre el que viene esa promesa. Reposará, dice, espíritu de Jehová, 1; espíritu de sabiduría, 2; y de inteligencia, 3; de consejo, 4; de poder, 5; espíritu de conocimiento, 6; y de temor de Jehová, 7. Esos son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. Amén. Esos son los 7 espíritus de los que habla la escritura. Es decir, aquí lo que se está hablando es de la plenitud de la revelación del conocimiento de Dios, que ha sido enviado a toda la tierra por medio de ese vástago de Isaí, que es el cordero, que es el león de la tribu de Judá. Amén. Pero miren el lenguaje simbólico. Miren el lenguaje simbólico. Ahora se dice: apareció el cordero como inmolado, y nadie pudo tomar el libro del que estaba sentado sobre el trono. ¿Cierto? Nadie pudo tomar el libro del que estaba sentado sobre el trono, pero llegó el cordero y lo tomó el libro. Y apenas el cordero toma el libro, entonces hay una alabanza celestial. Hay una alabanza celestial inmensa y preciosa. Dice: comenzaron a cantar cuando el cordero se acercaba. Comenzaron a cantar un coro celestial. Dice: miré y oí la voz de muchos ángeles, el versículo 11, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Porque el cordero pudo abrir el libro, pudo desatar los sellos del libro. Entonces, cuando uno mira este lenguaje simbólico, ¿qué puede concluir? Mire, otra vez está hablando acerca del misterio de la piedad. Otra vez está hablando acerca del misterio de la voluntad de Dios. ¿Y qué nos está diciendo la escritura? Nos está diciendo que Dios, aún siendo Dios, y en su naturaleza grandiosa y espiritual, y con su poder máximo y esplendoroso, Él tenía el libro de la vida en sus manos para darlo al hombre, porque el libro de la vida está desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo está el libro de la vida, porque fuimos predestinados en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y entonces Dios tiene el libro de la vida, pero para que el hombre pueda disfrutar de la virtud del libro de la vida, se requería que Dios mismo fuera manifestado en carne y viniera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por lo tanto, cuando Dios se manifiesta en carne
Y por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo vio. Amén. Y tras su victoria en la cruz y su resurrección, el libro de la vida está abierto. Amén. El libro de la vida está abierto. Ese lenguaje simbólico que hay aquí enseña la preciosa verdad de Dios en Cristo, pero nunca está hablando de dos personas divinas y distintas en los cielos. Nunca, jamás. Se está hablando de Dios en su poder y autoridad como rey, y en Dios en su rol o en su papel como el Cordero. Dos roles, funciones o papeles que Dios puede cumplir simultáneamente sin dejar de ser uno. Amén. Sin dejar de ser el único ser maravilloso y santo. Amén. Bueno, vamos a mirar este otro. Jesús le dijo, Juan 20:17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Le estaba diciendo a María Magdalena, habiendo resucitado el Señor acababa de resucitar y llegó María Magdalena, y el Señor le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y hay gente que llega a ese texto y dice, está clarito que Jesús no es Dios, porque mire, está diciendo, subo a mi Padre y subo a mi Dios. Dice, está clarito que Jesús no es Dios, dicen algunos. Pero ellos están interpretando la Biblia de una manera necia, porque están tomando este texto de forma aislada. Si ellos partieran del entendimiento del misterio de la voluntad de Dios, sabrían que la Escritura nos muestra que Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Amén. Entonces también vemos nosotros muchos textos de la Escritura que nos muestran, que nos enseñan que Jesús es Dios. Amén. Pero entonces, ¿cómo podemos, si la Escritura nos está enseñando que Jesús es Dios, cómo podemos explicar que Él diga o hable de su Dios y de su Padre? Este texto de la Escritura sería un texto muy problemático para la gente que cree en la Trinidad. Muy problemático, porque dice que Jesús es coigual al Padre. Pero si Jesús es coigual al Padre, entonces ¿por qué dice que el Padre es su Dios? Sería muy problemático. Es decir, la segunda persona divina tendría un Dios por encima de ella, por lo tanto no sería tan divina y tan coigual. ¿Sí se dan cuenta? Pero esta expresión o esta escritura nos está enseñando es otra vez que Dios fue manifestado en carne, la verdad de la encarnación. Amén. Porque Jesús, como hombre, como el Hijo, en su papel como hombre, Él podía decir mi Dios y mi Padre. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ser ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. En su manifestación en carne, Él sí podía decir mi Dios y mi Padre. Miren lo que dice la Escritura. Dice en Juan 17:3, dijo Jesús, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, el Padre es el único Dios verdadero. Amén. Pero Jesús es el Padre, porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Es que nosotros no podemos interpretar este texto sacando los demás como si no existieran. No, tenemos que verlo todo siempre en armonía, siempre en conjunto, todo partiendo del misterio de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos ver muchos textos de la Escritura que dicen que Jesús tiene a su Dios, y eso no nos preocupa ni nos asusta. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se está diciendo así, se está hablando en su condición como hijo. Amén, como hijo. Es que la condición de hijo es complementaria y distinta a la de padre, pero es complementaria. Amén. ¿Dios murió? No, Dios no murió. Dios no murió. Murió el Hijo, la humanidad, el hombre Cristo Jesús. Amén. Pero hagamos otra pregunta. ¿Jesús tiene origen? ¿Jesús tiene principio? No tiene principio Jesús, porque Él es el Padre eterno. Amén. Jesús, como el Padre eterno, no tiene principio. Los que están buscando el origen de Jesús no lo pueden encontrar, porque Él es eterno, Él es el Padre eterno. Pero Jesús, como hijo, sí tuvo un principio cuando fue engendrado en la Virgen María. Amén. Él es el Padre eterno, Él es el Hijo que nos vino a redimir. Amén. Porque Jesús es todo lo que Dios
es el Padre, es el Hijo, es Espíritu, es carne, es Dios y es hombre. Amén. Dos cosas totalmente, parecen totalmente opuestas, pero complementarias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Complementarias en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a terminar con esta, mire. Terminemos con esta para que demos tiempo a la otra enseñanza. Está bueno el tema, ¿cierto? Está muy interesante, gracias al Señor. Vamos a mirar este último para poder pasar a la otra enseñanza. Y vamos a mirar este que también es de mucho interés para nosotros. Algunas personas hacen esta pregunta. Vea, dicen, si Jesucristo es la única persona en la deidad, preguntas que hacen los trinitarios y otra gente también, las pongo como nos han llegado a nosotros en las preguntas que nos han hecho muchas veces. Dice, si Jesucristo es la única persona en la deidad, entonces ¿por qué Jesús usó pronombres plurales para hablar acerca de Él y del Padre? ¿Sí? Si Jesucristo es la única persona en la deidad, ¿por qué Jesús usó pronombres plurales para hablar acerca de Él y el Padre, tales como vendremos, haremos y nosotros? Es una buena pregunta, ¿cierto? Muy buena pregunta. Cuando uno ve una pregunta como esas, es una pregunta, yo pienso, de una persona que desea aprender. Amén. Hay que ayudarle a que entienda. Juan 14, 23. Vamos a leer. Juan 14, 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Alguien que no tenga la revelación de Dios en Cristo dice: dos personas divinas y distintas vendrían a llenar los corazones de los creyentes. Pero eso es lo que dice la Escritura. Eso fue lo que Dios quiso decirnos a nosotros ahí. ¿Sí? Vendremos a él y haremos morada con él. Hay algo más que quiero que quede claro aquí a los hermanos. Algo que quiero que quede claro es que esas expresiones solamente aparecen en estos versículos. Es decir, no es que sean en todos los textos de la Biblia, sino aquí aparece en este y aparece en otro que vamos a ver más adelante. Pero aquí se está diciendo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Otra vez está el lenguaje enigmático, ¿sí? Otra vez está el lenguaje de comparaciones. Otra vez está el lenguaje figurado. Otra vez está ese lenguaje parabólico, ¿sí? Otra vez el hombre de Dios tiene que prestar atención a esas palabras y comprenderlas a través del misterio de la voluntad de Dios. Amén. Y no partir de este lenguaje enigmático para hacer doctrina, porque así no se hace la doctrina bíblica. La doctrina bíblica empieza de lo que es claro para luego entender lo que es más difícil. Amén. O lo que es algo oscuro. Cuando Cristo dice eso, vendremos a él y haremos morada con él, estaba hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, del otro consolador, del otro consolador. Amén. Estaba hablando de que vendría uno que llenaría los corazones de los hombres. Cuando la gente recibió el Espíritu Santo, ¿cuántos espíritus recibió? Un espíritu. Amén. Cuando fueron llenos, recibieron un solo espíritu. ¿Por qué? Porque se cumplía la palabra que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Entonces Jesús estaba hablando de una manera enigmática, pero él en el texto claro, en el texto que es conciso y preciso, él habla de que el Espíritu es uno solo. ¿Por qué dice entonces vendremos y haremos morada? Vendremos y haremos. Porque cuando alguien recibe el Espíritu Santo de Dios, amén, está recibiendo al Padre y al Hijo. Amén. Está recibiendo al Dios que es Padre y que es Hijo. Está recibiendo a Dios en la virtud como Padre y en la virtud como Hijo. Amén.
pero no nos está diciendo que estamos recibiendo dos espíritus. Ahora miremos 17:20. 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, para que ellos sean uno en nosotros. Hay gente que dice, ahí se está hablando de dos, pero otra vez no se está hablando de dos personas divinas y distintas. La escritura está hablando otra vez de la manifestación de Dios en carne, actuando simultáneamente como Padre y como Hijo. Ese texto de la escritura está en Juan 17, que ya analizamos hace un rato, donde Jesús está orando por la glorificación, por la gloria que le va a dar a los hijos. Está orando, amén, está orando. Y cuando usted ora y está diciendo, Señor, que nosotros, que tú y yo podamos, Dios mío, llegar a las gentes, que tú nos bendigas y nos guardes. Cuando usted puede hablarle a Dios de esa manera, así lo mismo el Hijo podía hablarle a su Padre, amén, sin dejar de ser un solo Dios, pero está en su función de Hijo como el sacerdote, intercediendo por nosotros, y en su función de Padre, contestando las oraciones. Dos cosas que puede hacer el único Dios a la vez, porque Él es Dios. Eso es imposible para los seres humanos, pero Él lo puede hacer porque Él es Dios. Pero para terminar ya el punto, mire que esos son los pronombres plurales que encontramos y que crean problema en la gente. Dos porciones de la escritura nomás. Pero ¿qué hacemos con las porciones de la escritura donde hablan del Padre y del Hijo y hablan de ellos? Amén. Hablan del Padre y del Hijo en pronombres y en conceptos singulares. Por ejemplo, y abra su Biblia si la tiene ahí, aunque yo lo tengo aquí, pero miremos, dice, pero abra su Biblia para que usted lo pueda cotejar. Dice, Primera de Tesalonicenses 3:11, dice, mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija, no dice dirijan, sino dirija nuestro camino a vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son un solo ser. Amén. También Segunda de Tesalonicenses 2 del 16 al 17 dice, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, dice el cual, pero se está hablando del Padre y del Hijo, dice el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte, no conforten, sino conforte vuestros corazones y os confirme, no confirmen, sino confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Entonces miren, los casos aislados, esos dos casos aislados que vimos, donde se habla del Padre y del Hijo usando pronombres plurales que ya se pueden explicar, son también completamente entendidos con estos textos donde el Padre y el Hijo aparecen hablándose con ellos con pronombres singulares. Amén. Por lo tanto, nosotros podemos entender que la escritura habla del Padre y del Hijo como un solo ser, que es Dios, que puede ejercer a la vez, simultáneamente, dos roles, dos funciones, dos papeles complementarios, pero los puede hacer simultáneamente porque Él es Dios. Amén. Que cuando se manifestó en carne siguió siendo Dios, pero ahora se manifestaba como hombre, ahora se manifestaba como uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hasta ahí dejamos entonces la palabra del Señor. En esta hora damos tiempo para poder empezar la otra escuela dominical y poder enseñar. Nos extendimos un poquito, pero vale la pena cuando se está aprendiendo la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús.